Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar El velo pintado de Somerset Maugham. William Somerset Maugham nació en París en 1874 y murió en Niza en 1965. Es el autor de Servidumbre humana, de Soberbia, de El agente secreto o de El filo de la navaja. Publicó El velo pintado en 1925. Es una novela intensa, profunda, que habla de las diferentes formas de encontrar el amor, pero también habla de la familia, de la paternidad, de la educación y de cómo nos marca el resto de nuestra vida, del descubrimiento de quiénes somos en realidad. Vamos allá. Ella soltó un grito de temor. ¿Qué ocurre?, preguntó él. A pesar de la oscuridad que reinaba en la habitación, cuyas contraventanas estaban cerradas, alcanzaba a distinguir su expresión de susto. Alguien ha intentado abrir la puerta. El hombre supone que habrá sido el ama o alguno de los criados, pero ella sabe que nunca van a esas horas a su habitación. Saben que después del almuerzo ella siempre duerme la siesta. Kitty susurra con un leve temblor que puede haber sido Walter, su marido. Entonces Townsend se pregunta cómo va a salir. Kitty propone que se espere un poco. El pestillo de las contraventanas estaba echado. Vieron girar lentamente el pomo de porcelana blanca. No habían oído pasos en la galería y aquel movimiento silencioso los dejó petrificados. Transcurrió un minuto sin que sonara el menor ruido. Entonces, con el espanto que provoca lo sobrenatural, advirtieron que el pomo de porcelana blanca de la otra ventana giraba también, con el mismo sigilo, mudo y aterrador. Tan escalofriante era aquella visión que Kitty, a punto de perder los nervios, abrió la boca para gritar. Sin embargo, él se apresuró a tapársela con la mano y el chillido quedó ahogado entre sus dedos. Townsend teme que ella se desmaye. No pronuncian una sola palabra. Kitty se echa a llorar. A él le irrita. Se ha dejado su salacot en la planta baja, pero no hay ninguna razón en realidad para que Walter regrese del laboratorio a esas horas. No pueden quedarse allí eternamente. Kitty se pone en pie y se abrazan y se besan. Ella le adora. Abren la contraventana. No hay ni un alma, así que deciden salir. Kitty sugiere que él llame al laboratorio para saber si Walter está allí. Pero en el laboratorio le dicen que el Dr. Fane no ha regresado al despacho después del almuerzo. Ella se pregunta qué hacer si es Walter. Quizá le dé igual. ¿A Walter? El tono de ella denotaba incredulidad. Siempre me ha parecido más bien retraído, dijo él. Ciertos hombres no soportan las escenas, ¿sabes? Tiene el suficiente sentido común para saber que no se gana nada armando un escándalo. No creo que fuese Walter, pero aunque lo fuera, tengo la impresión de que no movería un dedo. Creo que actuaría como si nada hubiese ocurrido. Ella reflexionó por un instante. Está enamoradísimo de mí, dijo al fin. Townsend dice que mejor, y le dedica una de esas sonrisas suyas que ella siempre encuentra irresistibles. A Kitty se le derrite el corazón con Townsend y aborrece a su marido. Dice que en todo caso ha merecido la pena. Townsend se tiene que ir. Le dice que si surge algún problema, él lo solucionará. Ella sale a la galería y lo observa alejarse. Su casa está en el valle de Japey, en la ladera de la colina, porque la cima es demasiado cara para ellos. Es tarde. No han sido prudentes, pero mantener una relación como la suya con Townsend resulta muy difícil en Hong Kong. A ella le resulta odioso no ser libre. Que ninguno de los dos lo sea, en realidad. No le cae bien la esposa de él, Dorothy. Cuando llegó a Hong Kong después de su boda, a Kitty le había costado resignarse a que su posición social estuviera determinada por la profesión de su marido. Todo el mundo se había mostrado muy amable con ellos y durante 2 o 3 meses habían asistido a fiestas casi todas las noches. Pero ser la esposa del bacteriólogo del gobierno no merece mayor consideración. Abandonó la galería y entró en su salita. Se dejó caer en el sofá y cuando tendía la mano para coger un cigarrillo, advirtió que encima de un libro había una nota. La abrió. Estaba escrita con lápiz. Querida Kitty, aquí tienes el libro que querías. Me disponía a enviártelo cuando me he tropezado con el Dr. Fane, quien se ha ofrecido a llevártelo, ya que iba a pasar por casa. V.H.
Tocó la campanilla y cuando se presentó el criado, le preguntó quién había llevado el libro y cuándo. «Lo ha traído el amo, señora, después del almuerzo», contestó él. Así pues, había sido Walter. Kitty telefonea inmediatamente a Charlie Townsend y le pregunta qué hace. Townsend no le hace mucho caso, le dice que no haga nada, que espere a ver qué pasa. Por un momento, ella piensa que quizá lo mejor sea que salte todo por los aires, porque nunca ha llegado a encariñarse con su marido, y desde que se ha enamorado de Charlie Townsend, soportar las caricias de su marido le repugna. Si la acusa, ella lo negará, y si no, le arrojará la verdad a la cara, y que él tome la decisión que estime más conveniente. Antes de que transcurrieran 3 meses de su matrimonio, supo que había cometido un error, pero más por culpa de su madre que de ella misma. Su madre, dura, cruel, autoritaria, ambiciosa, parsimoniosa y estúpida, siempre fue una persona demasiado preocupada por el ascenso social. Hija de un procurador de Liverpool, se casó con su marido pensando que iba a tener una brillante carrera judicial, pero él carecía de la voluntad necesaria para medrar. Su esposa lo despreciaba por ello. Siempre preocupada por el ascenso social, se concentró en hacer que sus hijas tuvieran buenas bodas, y se concentró especialmente en Kitty porque era la más guapa de las dos, más que su hermana Doris, a la que dejó de lado. Pero Kitty empezó a rechazar a sus pretendientes y llegó a una edad, 25 años, en la que ya estaba incluso mal visto no haberse casado. Y en cambio, la fea Doris se prometió con el hijo de un varón. Kitty, presa del pánico, se casó con Walter Fane, al que conocía desde poco tiempo atrás y casi ni recordaba cuando había coincidido con él. El propio autor cuenta que esta historia se la sugirieron unos versos de Dante de El Purgatorio. Creo que es la única novela de cuantas he escrito en la que partí de una historia y no de un personaje. Cuesta explicar la relación entre este y la trama. No es posible crear un personaje en el vacío. En cuanto piensas en él, lo imaginas en una situación, haciendo algo, de manera que tanto él como sus acciones, o al menos su acción principal, parecen ser el resultado de un acto simultáneo de la imaginación. En este caso, no obstante, escogí los personajes de manera que encajaran en la historia que iba desarrollando. Los elaboré a partir de personas que había conocido tiempo atrás en circunstancias diferentes. Era tímido, pero cuando hablaba, a Kitty no le sonaba como un estúpido. Vivía en Oriente y estaba en Inglaterra de permiso. Un domingo por la tarde apareció por casa de Kitty. Había una docena de personas más. Estuvo un rato y luego se fue. La madre de Kitty le preguntó quién era. Kitty era consciente de que a su madre ya no le importaba con quién se casara, siempre y cuando alguien se la quitara de encima. A lo largo de la semana siguiente se topó con él en 3 bailes y él se mostró un poco más comunicativo. Era bacteriólogo y trabajaba en Hong Kong. Hablaba mucho de China. Kitty se preguntaba si le contaba esas cosas por algún motivo, porque nunca le daba a entender de ninguna forma que ella fuera algo más que una chica con la que se encontraba de vez en cuando para bailar. Al domingo siguiente se presentó de nuevo en casa de Kitty y charló con su padre. Walter Fane no era su tipo en absoluto. Era bajo, aunque no membrudo, más bien esmirriado, atezado y sin barba ni bigote, con rasgos muy proporcionados y bien definidos. Sus ojos, casi negros, si bien no muy grandes, carecían de expresividad y se clavaban en los objetos con singular persistencia. Reflejaban curiosidad, pero no causaban una impresión muy agradable. Con su nariz recta y delicada, su frente lisa y su boca bien formada, cabría esperar que fuese guapo, pero sorprendentemente no lo era. Una tarde se encontraron por la calle y se fueron a pasear juntos. Hablaron de lo que haría ella en verano. Ella le cuenta que irían al campo con la excusa de descansar a un lugar barato. Walter es un ser extraño. A veces parece abismarse en sus pensamientos. En un momento le dijo que tenía que decirle una cosa. Sus ojos rebosaban una ansiedad dolorosa. Y de pronto le pidió que se casara con él. Le dijo que estaba profundamente enamorado de ella, que era torpe y desmañado y que siempre le costaba expresar las cosas que sentía de verdad. Kitty se quedó de una pieza. Nadie se le había declarado de una manera tan brusca y al mismo tiempo tan curiosamente trágica. Él no agregó una palabra más y se limitó a contemplar la hierba con osquedad. Era un ser muy extraño, pero ahora que le había propuesto matrimonio, a Kitty la invadió la misteriosa sensación de que su amor no se asemejaba a cuanto había experimentado hasta entonces. Estaba un poco asustada, pero también alborozada. La impasibilidad de Fane la impresionaba en cierta manera. «Dame tiempo para pensar».
Él permanecía callado, muy quieto. Ella le dijo que apenas le conocía. Walter alzó la mirada hacia ella. Sus ojos rezumaban ternura, pero también había algo suplicante en ellos, que enervaba a Kitty, como los de un perro apaleado. Ella no estaba enamorada de él, en absoluto. De hecho, no entendía por qué no le rechazaba de inmediato. «Qué estúpido soy», se lamentó Walter. «Quisiera decirte que te amo con todo mi corazón, pero es tremendamente difícil para mí». Esto también la desconcertó, porque inexplicablemente le llegó muy hondo. Él no era tan frío en realidad, claro. Era su actitud la que resultaba inoportuna. Walter nunca había despertado en ella tanto aprecio como en ese momento. Doris iba a casarse en noviembre. Él estaría camino de China para entonces, y si se casaban, ella iría con él. La perspectiva de asistir como dama de honor a la boda de Doris no era muy lisonjera. Kitty estaría encantada de zafarse de ello. Se volvió hacia él, sonriendo, y le preguntó que si fuera tan impulsiva como para acceder a casarse con él, ¿cuándo querría que fuera la boda? Él ahogó un grito de dicha y le contestó que ahora, de inmediato, lo antes posible, que irían a Italia de luna de miel. Kitty se libraría de pasar el verano en una vicaría rural alquilada por 5 guineas a la semana con sus padres. De momento, al menos, Doris pasaría a un segundo plano, y cuando se casara, con mucha más pompa, Kitty ya estaría lejos. Le tendió la mano a Walter. «Creo que te tengo mucho cariño. Dame tiempo para que me acostumbre a estar contigo». «Entonces, ¿significa eso que aceptas?», la interrumpió él. «Supongo que sí». Apenas lo conocía por aquel entonces, y ahora, aunque llevaban casados cerca de 2 años, solo lo conocía un poco más. En un primer momento la conmovió su bondad, y la había halagado y también sorprendido su pasión. Era sumamente atento. Se deshacían atenciones hacia Kitty y a ella le bastaba con expresar un capricho para que él se apresurara a satisfacerlo. Era como si ella le hiciese un favor cada vez que le brindaba la oportunidad de realizar alguna tarea ardua para ella. No le trataba como Kitty había visto a la mayoría de los hombres tratar a sus mujeres, sino como una invitada en una casa de campo. Se habría sentido más a gusto con Walter si él se hubiera comportado con mayor naturalidad. Sus relaciones conyugales tampoco lo acercaban más a él. En esos momentos, Walter se mostraba apasionado, feroz, chocantemente histérico incluso, y sentimental. Walter no le hablaba nunca de su trabajo. Era muy reservado. Aunque Kitty había coincidido con su esposa en diversas reuniones sociales, ya llevaba varias semanas en Hong Kong cuando conoció a Charles Townshend. No se lo presentaron hasta el día que ella fue a cenar a su casa con su marido. Kitty se puso a la defensiva. Charles Townshend era vicesecretario colonial y ella no iba a permitir que le tratase con la condescendencia que, a pesar de sus buenos modales, había percibido en la señora Townshend. Pero Charles fue encantador con ella. Se rieron juntos y a ella le cayó estupendamente, cosa que no esperaba de quien debía ser el hombre más popular de la colonia. Era alto, medía al menos 1,85 m y lucía un tipo espléndido. Era elegante y la ropa le sentaba como un guante. 3 meses después ya eran amantes. Nunca antes había estado enamorada y era maravilloso. Ahora que había descubierto el amor, sentía compasión al recordar el amor que le profesaba Walter. De hecho, la situación entre ella y Walter se tornó exquisitamente absurda. La felicidad, a veces más intensa de lo que era capaz de soportar, reavivó su belleza. La época victoriana se caracteriza por una visión dual de la sexualidad y, en general, de la afectividad humana. En el matrimonio, sobre todo por lo que se refiere a la mujer, la sexualidad tiene como finalidad casi exclusiva la procreación. El enamoramiento, el deseo y el amor entre los cónyuges es algo que se juzga irrelevante o innecesario. Por eso se buscan vías de escape. Hay así una sexualidad subterránea y omnipresente que impregna las relaciones sociales de forma necesaria, pues se la juzga un impulso depravado propio de nuestra condición caída. El puritanismo social convive con el vicio y la perversión sin excesivos problemas. La única condición que la sociedad exige es hacer a escondidas lo que públicamente está mal visto, como había experimentado el propio Maugham, que intentaba esconder sus relaciones con sus amantes masculinos. A Kitty le empiezan a sudar las manos cuando oye que el coche de Walter se detiene tras cruzar la cerca del jardín y luego oye sus pasos al subir las escaleras. Entró en la habitación. A Kitty el pulso le latía a toda velocidad y le temblaban las manos. Por suerte estaba recostada en el sofá con un libro entre las manos como si hubiera estado leyendo.
Él permaneció un momento en el umbral y sus miradas se encontraron. A ella le dio un vuelco el corazón. Un escalofrío le recorrió las extremidades y se le estremeció el cuerpo. La embargó la sensación de que alguien caminaba sobre su tumba, como dicen algunos. Walter estaba cadavérico. Ella lo había visto así solo en una ocasión, cuando estaban sentados en el parque y él le propuso matrimonio. Está aterrada. Le tiemblan tanto los labios que apenas consigue articular las palabras. Walter dice que va a vestirse y abandona la habitación. Pero aún así, cenan juntos, hablan de nimiedades y luego suben a la sala de estar donde están una hora sin hablar, él con el periódico y ella fingiendo que lee una novela. Hasta que Walter se levanta y dice que tiene que trabajar y se va a su estudio. Por la mañana, Kitty llama a Townsend y quedan en verse en la habitación donde lo hacen siempre. Townsend cree que Walter no hará nada, que no montará un escándalo. A él le van a nombrar secretario colonial y frente a eso, un bacteriólogo tiene las de perder. Ella, en el fondo, desea que Walter le pida el divorcio, que todo se sepa y casarse con Townsend. Al día siguiente, cuando ella está echándose la siesta, llaman a la puerta. Es Walter. Quiere hablar con ella. ¿Has oído hablar de Mei Tan-fu?, preguntó él. La prensa se ha hecho mucho eco de ello últimamente. Kitty se quedó mirándolo, sorprendida, y vaciló. ¿Te refieres a ese lugar donde hay cólera? El señor Arbuthnot hablaba anoche de ello. Hay una epidemia. Creo que es la peor que han tenido desde hace años. Había un misionero que hacía las veces de médico, pero murió de cólera hace 3 días. Quedan allí las monjas de un convento francés y, naturalmente, el funcionario de aduanas. Todos los demás se han ido. A Walter le han ofrecido ir para encargarse del asunto. Kitty se estremece con violencia. Lo primero que se le ocurre es que si él se marcha, ella quedará libre y sin el menor impedimento para estar con Charlie, pero le pregunta si eso no entraña un peligro tremendo para él. Walter sonríe. Ella cree que se trata de un suicidio. Debe impedir que cometa semejante insensatez y empieza a llorar. ¿Dónde está ese sitio?, preguntó ella después de una pausa. ¿Mei Tan-fu? A orillas de un afluente del río occidental. Remontaremos el río y haremos el resto del recorrido en litera. ¿Tú y quién más? Tú y yo. Kitty nota que le falta el aliento de nuevo y la recorre un escalofrío. Él le dice que creía que ella querría ir con él y ella contesta que no es sitio para una mujer, que no hay razón para que vaya, que se moriría. Walter no contesta. Tiene una palidez sombría que de pronto la aterra. Percibe en él una expresión de odio. Se pregunta si cabe la posibilidad incluso de que desee su muerte. Entonces le dice que no irá. Y él le dice que si ella no va, presentará una demanda de inmediato. Kitty se echa a llorar. Aunque no está especialmente angustiada, las lágrimas le brotan y él observa sin la menor muestra de interés. Y en ese momento, Kitty le cuenta toda la verdad. Le dice que Townsend se muere de ganas de casarse con ella, que la quiere con toda el alma, como ella a él, que son amantes desde hace un año, que casarse con él fue un error, que nunca le ha querido. Walter la observa inexpresivo. Escucha atentamente su desahogo. No me hice ilusiones con respecto a ti, declaró. Sabía que eras boba, frívola y casquivana, pero te quería. Era consciente de que tenías unos objetivos e ideales vulgares y corrientes, pero te quería. Me había percatado de que eras de segunda categoría, pero te quería. Me entran ganas de reír cuando pienso en lo mucho que me esforcé en divertirme con las cosas que te divertían a ti, y en lo ansioso que estaba por ocultarte que no era ignorante ni vulgar, chismoso ni estúpido. Estaba al tanto de lo mucho que te intimida la inteligencia e hice todo lo posible por engañarte, para que me juzgaras tan simplón como el resto de los hombres que conocías. Sabía que solo te habías casado conmigo por conveniencia, pero te quería tanto que no me importaba. A Kitty nunca a nadie le ha dicho jamás algo semejante, y le nace una ira ciega que desplaza el miedo. Pero habría lidiado mejor con la situación si él hubiera perdido los estribos. En cambio, el autodominio de Walter le parece inhumano. Y después de decirle de todo, con un odio que la ciega, le pregunta por qué no se aviene al divorcio. Entonces, al tiempo que tiraba la colilla, sonrió levemente y miró a Kitty una vez más. Si la señora Townsend me garantiza que le concederá el divorcio a su marido y él me da su promesa por escrito de que se casará contigo,
En el plazo de una semana, a partir del momento en que ambas sentencias de divorcio sean firmes, me avendré. Algo en el modo de hablar de Walter la desconcierta, pero su amor propio la obliga a aceptar su oferta con magnanimidad. Y decide ir en ese mismo momento a decírselo a Townsend. Le gustaría tener más tiempo para prepararle, pero confía plenamente en él. Antes de salir por la puerta, le dice a su marido que él sabe lo que es el amor, que no tiene la menor idea de lo perdidamente enamorados que están, que aceptará cualquier sacrificio que les exija su amor. Pero Charlie Townsend, en lo primero que piensa, es en que Walter no tiene pruebas para la demanda, y le dice a Kitty que lo niegue todo. Ni siquiera le parece tan horrible que se vaya con su marido a Mei Tan Fu, y que, por supuesto, nunca se divorciará de su mujer. Entonces Kitty se da cuenta de que Walter sabía perfectamente que Townsend la iba a dejar en la estacada, y se lo dice. Le dice que Walter sabía lo engañada que estaba al creer que la quería, porque él es incapaz de amar a nadie, salvo a sí mismo. Y se dirige a toda prisa hacia la puerta. Cuando Kitty llega a casa, Walter está en la planta baja. Se detiene delante de él y le dice que irá con él a ese sitio. Y le pregunta cuándo quiere que está preparada. Él contesta que mañana por la noche. Kitty no habría sabido precisar de dónde salió el espíritu de bravuconería que se apoderó de ella. La indiferencia de su marido fue como un aguijonazo y la impulsó a decir algo que la sorprendió a ella misma. Supongo que no necesito llevar más que unos vestidos de verano y una mortaja, ¿no es así? Al fijarse en el semblante de su marido, advirtió que la frivolidad de su tono lo enfurecía. Ya le he indicado al ama lo que necesitas. Kitty asintió y subió a su habitación. Estaba muy pálida. Viajan en sillas de manos, un día tras otro, por una estrecha carretera entre arrozales interminables. Por la noche, en las posadas, con Walter acostado muy cerca de ella, hinca los dientes en la almohada para que no se le escape el menor sonido, pero durante el día, protegida por las cortinas del palanquín, se desahoga y llora. No sabía que fuese posible sufrir tanto. No entiende la reacción de Townsend. Le han arrebatado todas sus razones para vivir, a los 27 años. En el barco de vapor que los lleva corriente arriba por el río occidental, Walter lee sin cesar, pero a la hora de comer se esfuerza por entablar algo parecido a una conversación. En un primer momento piensa que solo es cuestión de tiempo que Walter la perdone. Cree que el amor que Walter siente por ella hará que tenga una debilidad, pero Walter permanece imperturbable. Un día ven una colina que tiene en lo alto un arco. Al pie de la colina los arrozales se terminan. Han llegado al final de su viaje. Anochecía, pero los porteadores rompieron a hablar muy alterados y con un brinco que la sobresaltó se arrimaron a la pared. Enseguida descubrió la causa de su miedo, pues mientras estaban allí, parloteando unos con otros, pasaron 4 campesinos rápidos y silenciosos, cargados con un ataúd nuevo sin pintar, cuya madera fresca lanzaba destellos blanquecinos en la oscuridad creciente. Kitty notó que el pulso se le aceleraba de terror. Walter ama a Kitty a su manera. Para él, lo que cuenta no es el sentimiento de amar y sentirse amado, sino el acto de amar, que él pone en apariencia incondicionalmente. Sabe que Kitty no está enamorada de él, que no lo ama, pero no le importa. Él se conforma con amarla. En realidad, el amor de Walter no es tan puro. Ama a Kitty con la condición de no ser traicionado. No reclama ser amado, pues no se siente digno, pero sí no ser traicionado. De ahí su deseo de venganza, pues Kitty ha puesto al descubierto la debilidad más profunda de su marido: haber dejado su dignidad en manos de una mujer casquivana. Walter, como buen intelectual, para ejecutar su venganza no se sirve de la violencia física, sino del sufrimiento psíquico y moral de su esposa. La casa es de una planta. Kitty entra en la sala y toma asiento mientras los coolies traen su equipaje. Está agotada. Una voz pregunta de pronto si puede pasar. Es Waddington, un funcionario de aduanas. Les ha traído la cena. Les cuenta, mientras se toma un whisky muy generoso, que están cayendo como moscas, que el coronel Yu, el oficial al mando de las tropas, se las ve y se las desea para evitar el pillaje, que ha intentado convencer a las monjas de que se vayan, pero todas quieren ser mártires. Waddington es joven, feo, pero con encanto. Se sirve constantemente whisky, lo que hace que esté muy alegre. Cuando termina la cena, queda en pasar a buscar por la mañana a Walter para ir a ver al magistrado y al coronel Yu, y luego ir al convento. Al amanecer, Kitty ve el estrecho cauce del río y al otro lado, la ciudad.
El río está cubierto de una neblina blanca. De súbito emergió de la nube blanca un bastión imponente y lúgubre. No parecía que el sol, que todo lo revelaba, lo hubiese tornado visible, sino que había surgido de la nada gracias al toque de una varita mágica. La estructura se erguía sobre el río como el baluarte de una raza bárbara y cruel, pero el mago arquitecto trabajaba a buen ritmo y unos instantes después un fragmento de muro coloreado coronaba el bastión. En ese momento, de entre la niebla extensa, amenazadora y teñida, aquí y allá de amarillo por un rayo de sol, apareció una aglomeración de tejados verdes y amarillos. Walter sale temprano y regresa media hora para comer. Luego no vuelve hasta que la cena está lista y Kitty se siente muy sola todo el día. Cerca de 100 personas fallecen a diario y prácticamente ninguna de las que contraen la enfermedad llega a recuperarse. Han sacado a los dioses de los templos abandonados para colocarlos en las calles, pero a pesar de las ofrendas y los sacrificios en su honor, no logran mitigar la plaga. Tan deprisa muere la gente que resulta casi imposible enterrar a todos los muertos. A veces, Kitty tiene tanto miedo que se le encoge el corazón. Sueña con marcharse de inmediato de allí, con escaparse. Si lo hiciera, no acudiría a su madre, desde luego. Kitty veía a Waddington todos los días porque cada tarde subía por la ladera a paso tranquilo hasta la casa de los Fane una vez concluida su jornada de trabajo. Al cabo de una semana había entre ellos un grado de intimidad que en otras circunstancias difícilmente habrían alcanzado en un año. En cierta ocasión, cuando ella le confesó que no sabía cómo soportaría la vida en ese lugar sin él, Waddington le respondió con una carcajada. No sé si te das cuenta de que tú y yo somos los únicos que se mantienen apacible y discretamente con los pies en la tierra. Las monjas están en los cielos y tu marido en la oscuridad. Una tarde, cenando, el criado entrega a Kitty una fuente con ensalada verde y Waddington le dice que comer eso es un suicidio. Pero ellos lo comen todas las noches y lo hacen como coqueteando con la muerte. Kitty mastica las verduras con la sensación no solo de que está vengándose implacablemente de Walter, sino de que se mofa de sus temores más profundos. Al día siguiente, Waddington invita a Kitty a dar un paseo con él y van a la cima de la colina a ver el arco. Nada más salir, Kitty se agarra al brazo de Waddington y pega un grito de espanto. Al pie de la muralla yace un hombre boca arriba con las piernas extendidas y los brazos sobre la cabeza. Está muerto. Es la primera vez que Kitty ve un muerto. En la cima, Waddington le pregunta a Kitty por qué no se va, y ella contesta sonriendo que el lugar de una mujer está junto a su marido. Waddington le dice que parece desdichada hasta la desesperación, y Kitty consigue soltar una carcajada que suena bastante alegre, y luego hablan de Walter. Lo respeto. Tiene cerebro y carácter, y eso te lo aseguro es una combinación muy poco habitual. Supongo que no estás enterada de lo que hace aquí, porque me huelo que no es muy comunicativo contigo. Si hay alguien capacitado para acabar con esta horrenda epidemia sin ayuda de nadie, es él. Cuida de los enfermos, manda a limpiar la ciudad e intenta que la gente se acostumbre a beber agua pura. Va donde tiene que ir y hace lo que tiene que hacer sin la menor aprensión. Arriesga la vida 20 veces al día. Se ha metido en el bolsillo al coronel Yu y ya lo ha persuadido para que ponga las tropas a su disposición. Incluso ha dado un toque de atención al magistrado. Y el viejo está esforzándose de veras por hacer algo. Las monjas del convento, por su parte, creen ciegamente en él. Lo consideran un héroe. Pero Waddington se ha dado cuenta perfectamente de la relación que tienen. Pocos días después, Waddington, sentado junto a Kitty con un largo vaso de whisky con soda en la mano, le habla del convento. La Madre Superiora es una mujer muy especial y ha encargado a Waddington que le diga que le encantaría enseñarle el convento. Cuando la Madre Superiora se instaló allí hace 10 años, llevó consigo a 7 monjas, de las que han muerto todas, salvo 3. Viven justo en el centro de la ciudad, en el barrio más pobre. Trabajan muy duro y nunca se toman vacaciones. Kitty decide aceptar la invitación. Cruzan el río en un sampán y callejean por la ciudad hasta llegar al convento. La Madre Superiora le enseña las instalaciones, el lugar donde están las huérfanas, la enfermería donde no la dejan entrar y la capilla. Y luego van a ver a las niñas que han llegado esa misma mañana, abandonadas por sus familias o huérfanas. Lo primero que le pasaba a uno por la cabeza al fijarse en la Madre Superiora era que de joven debía haber sido hermosa, pero en un instante quedaba patente que su belleza, subordinada al carácter, se había acrecentado con los años.
Tenía la voz grave, queda y mesurada, y tanto en inglés como en francés hablaba despacio. Pero lo que más llamaba la atención de ella era la autoridad que rezumaba, atemperada por la caridad cristiana. Se notaba que estaba acostumbrada a ejercer el mando. Que la obedecieran era algo natural para ella, pero aceptaba la obediencia con humildad. Antes de marcharse, la Madre Superiora le habla maravillas de su marido y le dice que cuando regresa a casa debe ser un gran alivio para él encontrarla esperándolo con su amor y su hermosura, y le pide que le cuide por el bien de todos. Kitty se sonroja. No ha imaginado que la visita al convento la conmovería en tal grado. Se ha visto transportada a otro mundo, situado fuera del espacio y del tiempo. Siente un extraño orgullo de Walter. Ahora es consciente de cuán inmensa es su capacidad de amar, capacidad que vuelca sobre esos enfermos desgraciados. No siente más que desprecio hacia sí misma por haber llegado a despreciar a Walter. Esa tarde hablan de trivialidades hasta que Kitty le cuenta a Walter que ha ido al convento. Le dice que se ha portado muy mal con él y que se ha dado cuenta de que Townsend es un hombre indigno. Y no le pide que le perdone, no le pide que la quiera como antes, pero le pide ser amigo. Le dice que todo es tan terrible que el resto le parece absurdo y desproporcionado, que es demasiado indigna e insignificante para que piense en ella un solo momento. Y luego le dice que todos cuentan maravillas de él y que está muy orgullosa. En realidad, ella solo quiere que él sea un poco menos desdichado. Me preguntaba si las monjas me permitirían ir a trabajar al convento. Van muy escasas de personal y si pudiera serles de ayuda, les estaría agradecida. No es una labor fácil ni agradable. Dudo que te divirtiera durante mucho tiempo. ¿Tanto me desprecias, Walter? No. Vaciló y agregó con una voz extraña. Me desprecio a mí mismo. Kitty va al convento al día siguiente. Llega en un mal momento porque una monja acaba de morir. Kitty le dice a la Madre Superiora que quiere ayudarlas, ir a trabajar allí, ser útil. Y la Madre Superiora le dice que seguro que podrá encontrarle alguna tarea. Y le recuerda que no es posible encontrar la paz en el trabajo ni en el placer, en el mundo ni en un convento, sino únicamente en la propia alma. El título de la novela está tomado de un poema de Shelley. Pero mientras que la moraleja del poema es muy pesimista, el velo de la vida no debe levantarse porque debajo no hay verdad alguna, la tesis de la novela es más esperanzadora. De hecho, Kitty, la heroína, levanta el velo y descubre el verdadero rostro de su vida, engañoso y superficial. En otras palabras, Kitty se da cuenta de que hasta ese momento no ha tomado ninguna decisión por sí misma. Por otro lado, al descubrir la falsedad en que ha vivido, es capaz de vislumbrar una nueva existencia. En este sentido, la novela puede ser considerada como un descenso a las profundidades del corazón humano, bajo capas de estereotipos sociales, prejuicios personales y, en general, hipocresía. Kitty empieza a ir al convento todas las mañanas poco después del amanecer y no regresa a casa hasta por la tarde. Le encargan la supervisión de las labores de costura de las chicas más jóvenes. También se ocupa de que no hagan travesuras, vestirlas y desvestirlas y asegurarse de que descansen cuando les toca. Las niñas cada vez la aceptan mejor y Kitty establece una relación de familiaridad con algunas monjas. Tiene la rara sensación de estar creciendo. Hasta que una mañana, cuando está trabajando, se marea y se desmaya. Está embarazada. Cuando Walter llega a casa a ver qué tal está, le pregunta si él es el padre. Rompió a llorar. Había mentido tanto que había aprendido a hacerlo con soltura. ¿Qué había de malo en una mentira piadosa? Una mentira, una mentira. ¿Qué era una mentira? ¿Era tan sencillo contestar que sí? Advirtió que Walter se ablandaba y que tendía las manos hacia ella. No era capaz de decirlo. Ignoraba por qué, pero sencillamente no era capaz. Todo lo que había vivido y conocido durante aquellas amargas semanas, la frialdad de Charlie, el cólera que mataba a tanta gente, las monjas, curiosamente incluso Baddington, ese hombrecillo ebrio y divertido, todo la había transformado hasta el punto de que no se reconocía a sí misma. Aunque estaba profundamente conmovida, era como si un observador dentro de su alma la contemplase a medio camino entre el terror y la sorpresa. Tenía que decir la verdad. No creía que valiese la pena mentir. Así que le dice que no lo sabe.
Walter suelta un amago de risilla. Está tremendamente demacrado. Las ropas le cuelgan como si llevase una talla demasiado grande. Dice que tiene que regresar a la ciudad, que no le espere esa noche, que volverá muy tarde, y le pregunta si necesita algo. Ella dice que no. Walter se detiene como indeciso y luego, de pronto y sin mirarla, coge el sombrero y sale de la habitación. Pero cuando vuelve, Kitty sigue aún despierta. Él le dice que ha estado pensando que lo mejor es que se vaya a casa de su madre, pero ella dice que no quiere irse, que le gusta su trabajo en el convento. Walter le pregunta si se queda por él. Ella duda, pero contesta que no. Walter no suscita en ella emoción más intensa que la lástima. Kitty, además, cree que se encuentra en la peculiar situación de no tener a nadie en el mundo a quien recurrir porque todos sus conocidos la considerarían un fastidio. Dice que a nadie le importa un comino si vive o muere. Él frunció el entrecejo, pero no en un gesto de ira. ¿Cómo lo hemos embrollado todo, verdad? ¿Todavía quieres divorciarte de mí?, le preguntó ella. Lo cierto es que ya no me importa. Debes saber que el hecho de traerte aquí me ha resarcido de la ofensa. No lo esperaba. Lo cierto es que no he realizado un estudio sobre la infidelidad. Bueno, en tal caso, ¿qué haremos cuando nos marchemos de aquí? ¿Continuaremos viviendo juntos? El futuro se resolverá por sí mismo, ¿no te parece? Su voz destilaba el hastío de la muerte. Kitty reanuda su trabajo en el convento de inmediato, y aunque a primera hora de la mañana nota un intenso malestar, su fortaleza de espíritu no permite que eso la venza. Le asombra lo mucho que se interesan por su salud las monjas. A Kitty le conmueve, pero también se sorprende mucho al comprobar que la Madre Superiora, tan austera en su espiritualidad, la trata con inusitada deferencia. A menudo, por las tardes, charlan un rato, y muchas veces hablan de Walter. Ahora no le inspiraba miedo en absoluto, sino compasión, y al mismo tiempo le parecía una persona un tanto absurda. La intensidad de sus emociones lo volvía vulnerable, y Kitty presentía que de algún modo, con el tiempo, conseguiría que él la perdonase. No lograba desechar la idea de que la única manera de compensarlo por la angustia que le había infligido consistía en ayudarlo a alcanzar la paz. Aquella noche la despierta alguien llamando con fuerza a la puerta. Walter nunca ha llegado a horas tan intempestivas. Oye voces y gente que entra en el recinto. Alguien atraviesa la estancia contigua y llama a la puerta. Es Waddington. Está despeinado como si acabara de saltar de la cama. Tiene aspecto de estar consternado. Le acompañan 3 soldados chinos. Le dice a Kitty que tiene que conservar la calma, pero que le tiene que acompañar. No hay tiempo que perder. Walter ha caído enfermo. Es el cólera. Descienden la colina a paso veloz. El río está en calma casi absoluta. Waddington le dice que tiene que tener valor y estar preparada para lo peor. Kitty se estremece y se pone a llorar. Los porteadores llevan la litera de Kitty casi a la carrera. En cualquier momento será demasiado tarde. Llegan a un cuartel. Era una sala estrecha, y las lámparas humeantes la bañaban en una claridad mortecina y siniestra. Había por allí 3 o 4 celadores, y al otro lado de la sala un hombre acurrucado bajo una manta en un jergón a cuyos pies permanecía un oficial inmóvil. Kitty corrió hasta allí y se inclinó sobre el catre. Walter yacía con los ojos cerrados y bajo aquella luz sombría su rostro presentaba la grisura de la muerte. Estaba terriblemente quieto. «Walter, Walter», gimió ella aterrada en un tono apenas audible. Se apreció en el cuerpo del enfermo un movimiento, o la sombra de un movimiento, tan leve como un soplo de aire que uno no alcanza a sentir y, sin embargo, riza la superficie tranquila del agua. Walter abre los ojos, lentamente, como si le costara un esfuerzo infinito, pero no la mira. Habla con una voz queda y débil. Dice que se ha metido en un buen lío. Kitty no se atreve a respirar y él no emite un sonido más. El oficial que está a los pies de la cama es el coronel Yu. No se ha separado del lecho de Walter ni por un momento. No se puede hacer nada. Los rasgos de Walter apenas son humanos. Ha adquirido la apariencia de la muerte. A Kitty le da la impresión de que él se esfuerza por hablar, así que acerca un poco más el oído. Walter dice que lo ha pasado mal, pero que está mejor.
Alguien le humedece los labios con un trapo sucio. Kitty se levanta y le pregunta a Waddington si no hay la menor esperanza. Él niega con la cabeza. Puede que le quede 1 hora de vida. Pide quedarse a solas con él. No piensa más que en hacerle el final más llevadero, extirpando de su alma el rencor. Así que le pide perdón, suplicando, encorvada sobre él, embargada por la sensación de que el alma de Walter es una mariposa que revolotea con las alas lastradas por el odio. ¡Cielo! Una sombra cruzó el rostro macilento y hundido de Walter. Fue menos que un movimiento, y no obstante, produjo en ella el mismo efecto que una convulsión aterradora. Kitty nunca lo había llamado así. Quizá por el cerebro agonizante de Walter, la idea, confusa y concebida con dificultad, de que solo la había oído usarla, una muletilla típica de su vocabulario, con perros, niños o incluso automóviles. Entonces ocurrió algo horrible. Kitty apretó los puños en un intento desesperado por controlarse, pues vio que 2 lágrimas se deslizaban por las mejillas ajadas de su marido. Entonces vuelve a pedirle perdón. Le pide que tenga piedad de ella. Él intenta decir algo. Kitty acerca el oído a su boca, pero él habla con toda claridad. Fue el perro el que murió. Kitty se queda petrificada, no entiende nada. Walter tiene los párpados abiertos, pero ella no está segura de si respira todavía y empieza a asustarse. Llama a los que están fuera. El cirujano chino se acerca al jergón, le cierra los ojos a Walter y murmura algo en chino. Waddington le pasa a Kitty el brazo por los hombros. Walter ha muerto. Kitty se siente más aturdida que postrada de dolor. Te llevaré de regreso a casa, se ofreció Waddington. Lo trasladarán allí. Kitty se llevó la mano a la frente en un gesto de hastío. Se acercó al jergón y se agachó sobre él para besarlo en los labios. Ya no lloraba. Lamento haberte causado tantos problemas. Los oficiales saludaron a su paso y ella respondió con una austera inclinación. Ella y Waddington atravesaron de nuevo el patio y subieron a las sillas de manos. Advirtió que Waddington encendía un cigarrillo. Una nubecilla de humo que se esfumaba en el aire. Eso era la vida del hombre. Lo entierran 3 horas después. Las monjas envían una cruz de dalias rígida y formal. Está presente el coronel Yu. Cuando la primera pala de tierra cae sobre el ataúd, a Kitty una horrible punzada le atraviesa el corazón. Cuando todo termina, se va caminando con Waddington. Kitty le pregunta si fue el perro el que murió es una cita. Waddington sonríe y dice que no le consta. Y luego le cuenta que Walter se contagió a causa de los experimentos que estaba llevando a cabo. Nadie sabe si se contagió por accidente o si estaba experimentando consigo mismo. Kitty palidece. Waddington cree que puede servirle de consuelo saber que Walter cayó como un mártir de la ciencia y del deber. Pero ella dice que Walter murió porque tenía el corazón destrozado. Entonces Waddington le dice que fue el perro el que murió. Es el último verso de la elegía a la muerte de un perro rabioso de Oliver Goldsmith. El hombre se recuperó del mordisco. Fue el perro el que murió. A la mañana siguiente Kitty fue al convento. La muchacha que le abrió la puerta se sorprendió al verla, y cuando Kitty llevaba unos minutos concentrada en sus labores, la Madre Superiora apareció, se acercó a Kitty y le cogió la mano. Me alegro de que haya venido, querida niña. Demuestra usted un gran valor al volver tan pronto, tras la terrible desgracia que ha sufrido, y también una gran sabiduría, porque estoy segura de que un poco de trabajo la ayudará a apartar la mente de su dolor. Pero solo una semana después, es la Madre Superiora la que le dice que debe marcharse, que debe volver a Inglaterra con su familia, que han organizado todo para que se vaya al día siguiente. La despedida es muy emocionante. Hasta siempre y que Dios la bendiga, querida niña. La estrechó un instante más entre sus brazos. Recuerde que cumplir con el deber no reviste mayor dificultad. Es lo que se exige de nosotras y no tiene más mérito que lavarse las manos cuando están sucias. Lo que cuenta de verdad es el amor al deber. Cuando el amor y el deber sean una misma cosa en usted, estará tocada por la gracia divina y experimentará una dicha que escapa a la comprensión humana.
La puerta del convento se cerró por última vez ante ella. Kitty se despide de Waddington y emprende el camino. La muerte de Walter ha supuesto un golpe para ella, pero después de todo, no lo ha amado nunca. Reconoce que Walter poseía cualidades admirables, solo que a ella no le caía bien y siempre le aburrió. Su muerte le ha quitado un peso de encima, lo facilita todo. Aunque no le preocupa el porvenir, le aterra la llegada a Hong Kong. Ya no le importa Townsend. La idea que arde en su corazón es la libertad, pero cuando el barco atraca en Hong Kong, la persona que la está esperando es Dorothy Townsend, que se ha enterado de la muerte de Walter. Dorothy se muestra muy afectuosa y le dice que les gustaría que se alojara en su casa mientras esté en Hong Kong. Kitty dice que no. La propuesta le pilla por sorpresa y la deja perpleja. Si a Charlie le quedara un mínimo de decencia, no habría permitido que su esposa la invitara. Pero Dorothy insiste tanto y con tanta sinceridad y tanto interés que Kitty termina aceptando. Hasta que estuvo bien instalada en casa de los Townsend, Kitty no reparó en el agotamiento que la abrumaba. La comodidad y los desacostumbrados lujos de aquella existencia rompieron la tensión a que había estado sometida. Había olvidado lo agradable que era tomarse las cosas con calma, el sosiego que producía estar rodeada de cosas bonitas y lo grato que era recibir atenciones. Se abandonó con un suspiro de alivio a la vida fácil del Oriente suntuoso. El reencuentro con Townsend no es tan violento como pensaba. Él la trata como si no hubiera pasado nada nunca. Ella le habla con ironía que él no capta. La trata con cortesía y unos días después le dice que deberían tener una conversación a solas. La oportunidad surge una tarde en la que Dorothy ha ido a una recepción. Kitty le dice que es un ser despreciable, pero cuando está a solas con él no puede evitar llorar. Él la consuela. Ella le dice que le odia, que Walter valía 10 veces más que él. Y él le dice que siempre la ha querido y que la ama ahora más que nunca, e intenta besarla. Ella forcejea con él, pero por un lado se siente segura entre sus brazos. Entonces él dio por fin con sus labios, y ella notó la presión en su boca como un rayo divino que le recorría el cuerpo entero. Era una suerte de éxtasis que la redujo a cenizas y al mismo tiempo la hizo resplandecer como si se hubiera transfigurado. En sueños, solo en sueños, había experimentado un arrobamiento parecido. ¿Pero qué estaba haciendo Charlie con ella? No lo sabía. No era una mujer. Su personalidad se había disuelto, se había transformado en deseo puro. Él la levantó y Kitty, muy liviana en sus brazos, se aferró a él, desesperada y llena de adoración. La cabeza se le hundió en la almohada mientras los labios de él se ceñían a los suyos. Pero después se desprecia. Se creía una mujer nueva, una mujer libre, pero no. Así que decide liquidar la casa y embarcarse inmediatamente hacia Europa. Antes de irse, le dice a Townsend que está embarazada y que el hijo es de Walter. Durante el viaje no deja de torturarse, pero tiene la impresión de que todo ha sucedido en otro mundo. El futuro se presenta difícil y solitario. En Port Said recibe una carta de su madre en la que le da el pésame por la muerte de Walter y le dice que le alegra saber que regresa a Inglaterra y opina que por supuesto debe quedarse con sus padres hasta que nazca la criatura. Kitty comprende que el mensaje principal de la carta estriba precisamente en ese plazo. Qué extraña era la relación entre padres e hijos. Cuando estos son pequeños, los padres los adoran y reaccionan con una aprensión rayana en la agonía a cada trastorno infantil. Y los niños, por su parte, se aferran a sus padres con amor y veneración. Pasan los años, los hijos crecen y personas que no son de su sangre cobran más importancia para su felicidad que el padre o la madre. El amor ciego e instintivo del pasado cede el paso a la indiferencia. Cuando el barco atraca, le entregan 2 cartas más. Se sorprende al reconocer la letra de su padre. No se muestra muy efusivo. Le informa de que su madre no se encuentra bien y ha ingresado en una clínica para que la operen. La siguiente es una carta de su hermana. Es cariñosa. Le cuenta que también está embarazada, que tiene ganas de verla, pero que se dé prisa. Entonces se le acerca un sobrecargo con un telegrama. Su madre ha fallecido esa mañana. Cuando Kitty llega a su casa de Harrington Gardens, encuentra a su padre leyendo el periódico en el despacho. Está más viejo y delgado que la última vez que lo ha visto. Le empieza a contar cómo ha sido todo. Algo en el tono de voz de su padre la impulsa a alzar la vista hacia él. Adivinó de inmediato lo que su padre pugnaba por disimular. Era alivio, un alivio infinito que le asustaba descubrir en sí mismo.
Durante 30 largos años había sido un marido bueno y fiel. Nunca había pronunciado una sola palabra de censura contra su esposa y ahora debía llorar su pérdida. Siempre había hecho aquello que se esperaba de él y habría sido traumático para él que un pestañeo o el gesto más nimio revelara a los demás que sus sentimientos no eran los propios de un esposo afligido en esas circunstancias. Kitty sube ver a su madre. No alcanza a sentir pena porque ha habido demasiado resentimiento entre ellas. Después de cenar, se sienta con su padre a charlar. Parecen dos extraños que acaban de conocerse. Kitty sabe que nunca ha hecho nada para ganarse su afecto. Nadie lo ha tenido en cuenta en esa casa y lo consideraban un simple soporte económico. Su padre le dice que no podrá quedarse allí porque le acaban de ofrecer el cargo de juez presidente en las Bahamas. La madre de Kitty ha muerto sin saber que su ambición se ha cumplido al fin. Kitty, con voz temblorosa, le pregunta a su padre si puede irse con él. Para su padre, esta es la oportunidad de tener un poco de libertad después de tantos años sometido a su mujer. Pero le dice a Kitty que si quiere ir, él estará muy complacido. Padre, he sufrido tanto. He sido tan desdichada. No soy la misma Kitty que cuando me fui. Soy terriblemente débil, pero no creo que sea la sucia e indeseable de entonces. ¿Por qué no me das una oportunidad? No tengo a nadie en el mundo salvo a ti. ¿Por qué no me permites luchar por granjearme tu cariño? Ay, padre, estoy tan sola y soy tan desgraciada. No sabes cuánto ansío que me quieras. Apoya la cara en el regazo de su padre y llora. Él la besa en los labios como a un amante, con las mejillas empapadas en lágrimas. Saca el pañuelo, se enjuga las lágrimas y le dedica una sonrisa que ella nunca ha visto en él. El pasado ha quedado atrás. Ha llegado el momento de dejar que los muertos entierren a los muertos. Ignora lo que le depara el futuro, pero nota en su interior la fuerza necesaria para aceptar con buen ánimo y optimismo todo lo que le salga al paso. Entonces brota de lo más hondo de su subconsciente un recuerdo del viaje a Mei Tan Fu. Un amanecer vio una escena de hermosura tan arrebatadora que por un breve rato la angustia de su corazón remitió y toda tribulación humana se redujo a la insignificancia. El sol salió disipando la niebla y Kitty divisó el camino, que discurría sinuoso hasta donde alcanzaba la vista, entre arrozales, por encima de un riachuelo, a través del paisaje ondulado. El camino que debían seguir. Los errores, las locuras, los reveses que había sufrido. Quizá nada de eso había sucedido en vano, si ella era capaz de seguir el camino que ahora atisbaba ante sí. El camino por el que las queridas monjas del convento avanzaban humildemente. El camino que conducía a la paz. Y así les hemos contado El velo pintado de Somerset Maugham. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Eduardo Iriarte. Hemos citado algunos fragmentos del artículo de Antonio Malo, La visión femenina de una vida auténtica, en la novela El velo pintado. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Alves y compañía del gran escritor portugués José María Essa de Queirós. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.